Bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a hablar acerca de la simetría de funciones. En primer lugar vamos a discutir un poco acerca del término simetría, ya que esta terminología no es nueva en el estudio de la matemática. A nivel de geometría también estudiamos como una de las transformaciones en el plano a la simetría de figuras en el plano. ¿Existe relación entonces entre la simetría geométrica y la simetría de funciones? Gráficamente sí. Aunque algunos autores prefieren llamarle a esta terminología paridad de funciones, el término simetría también es acuñado hoy en día, ya que está demostrado que las funciones cumplen con las mismas características que aquellas transformaciones en el plano que se estudian a través de la geometría. A lo largo de este pequeño tutorial vamos a ir revisando un poquito un programa que se denomina GeoGebra, con el cual vamos a poder verificar esta relación que existe entre la simetría de las funciones. ¿Qué significa simetría de funciones? La simetría de las funciones tiene que ver con las características que conserva la función en su gráfica para determinar si es una función par o una función impar. Y cuando una función no cumple con ninguna de las dos características o de las dos condiciones para ser par o impar, simplemente se le denomina una función asimétrica. Vamos con el primer ejemplo. Como podemos notar aquí tenemos a una parábola como gráfica. Específicamente esta parábola es la función representada por la ecuación f de x igual a x al cuadrado. F de x igual a x al cuadrado, es decir, la parábola centrada en el origen. Como nos podemos dar cuenta, esta parábola tiene su vértice en el origen. Porque esta es la función par por excelencia y es la que sirve para hacer la mayor parte de las demostraciones, o la mayor parte de los autores la utilizan, debido a que justamente esta conserva todas las características geométricas de las que hablábamos hace rato. Antes de ir al análisis gráfico, vamos a leer un poquito y a poder comprender lo que significa la definición formal de una función par. Como dice el enunciado, f de x es par si y solo si para todo valor de x perteneciente al dominio de la función se cumple la siguiente condición o relación, que f de menos x es igual a f de x. La tenemos enunciada acá. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta relación? Que toda función para ser par debe cumplir con esta característica en su ecuación. Vamos a analizarlo dentro de la gráfica que tenemos y luego vamos a ir a la parte gráfica comúnmente, ¿no? ¿Qué significa que f de menos x sea igual a f de x? Por ejemplo, en la ecuación que nosotros tenemos aquí, f de x igual a x al cuadrado, que es la que representa esta gráfica de acá, podemos darnos cuenta por los puntos que tenemos aquí justamente colocados, que si yo reemplazo el valor de una coordenada en x, en este caso menos 2, dentro de la ecuación, como sabemos, debido a las propiedades de las potencias, un valor negativo elevado a un exponente par da positivo. Significa que si yo elevo menos 2 al cuadrado, va a dar 4, que es justamente el valor que tenemos aquí arriba, ¿no? El valor de la imagen de menos 2 va a ser igual a 4. Pero ¿qué sucede ahora si en esta misma función parabólica reemplazamos el valor de 2? Que vendría a ser el valor opuesto, ¿verdad? El positivo del menos 2 que cogimos originalmente. Debido justamente al hecho de estar elevado a una exponente par, al elevar 2 al cuadrado, también me va a quedar el valor de 4. Es decir, el valor de 4 es tanto la imagen de menos 2 y de 2. ¿Qué relación guardan entre sí estos dos valores que son opuestos entre sí? En otras palabras, si 2 es menos x, menos 2 es menos x, 2 sería el valor de x. Estamos entonces ante la verificación de que en esta parábola se cumple justamente la igualdad de la que estábamos hablando, ¿no? Que f de menos x, o sea, f de menos 2, que sale 4, es exactamente igual a f de x, que vendría a ser f de 2, que también da el valor de 4. Esa es la razón o la comprobación numérica de que se cumple esta condición. Gráficamente, ¿cómo nosotros podemos determinar si una función es simétrica par? En el caso de la función par, todas las que se consideran así van a presentar siempre una simetría respecto al eje Y. ¿Qué significa simetría respecto al eje Y?
una simetría axial propiamente dicha dentro de lo que es el estudio de las transformaciones en el plano. Significa que prácticamente, como podemos darnos cuenta aquí, este ramal de la izquierda que estoy señalando es exactamente contrario o es la reflexión del ramal que está aquí a la derecha. Como siempre le digo a mis estudiantes, hagan de cuenta que esta línea roja, que vendría a ser el eje Y, es el doblez de una hoja. ¿Qué pasa si nosotros doblamos esta hoja que tenemos aquí exactamente a partir de esta línea roja que es el eje Y? Al doblarla, que vamos a encontrar que este ramal de la izquierda coincide exactamente con el ramal de la derecha. Cae prácticamente encima de la otra, coincide, o como se dice en geometría, es justamente la reflexión de un ramal con respecto al otro. Para recordar un poco lo que significa la reflexión, vamos a ir a programas de GeoGebra, que nos permite hacer construcciones dinámicas, y como podemos encontrar aquí, este ejemplo que ya está realizado, está basado en la construcción de un polígono. Como podemos ver, un pentágono regular. Aquí tenemos una línea guía. Esta línea vertical que se encuentra aquí vendría a ser el papel del eje Y que habíamos visto en la función, y es el que se denomina el eje de la simetría. Cuando nosotros hacemos una simetría respecto a los puntos originales del pentágono que se encuentra a la izquierda, nos da como resultado la reflexión de este respecto a esta línea. ¿Qué significa una reflexión respecto a esta línea? Significa que cada punto, por ejemplo el punto E, está obteniendo, a partir de la distancia que hay desde E hasta la recta, está obteniendo exactamente un reflejo, está obteniendo un punto reflejado que se denomina generalmente E'. Como ustedes pueden darse cuenta, a lo que colocamos el cursor allí sale punto E simétrico de E según H. H es el nombre que tiene la recta vertical que se considera el eje de simetría. Si aplicamos esa simetría a cada uno de los puntos, podremos construir, como nos damos cuenta, un polígono exactamente igual al que se encuentra a la izquierda, pero reflejado. ¿A qué se refiere reflejado? Si ustedes pueden darse cuenta, en el pentágono de la izquierda, el punto F está hacia afuera o hacia la izquierda de este semiplano formado o dividido gracias a esta recta, mientras que F' se encuentra a la derecha del semiplano que está justamente a la derecha de la recta que conocemos como eje de simetría. Es decir, esto es una reflexión como cuando nos paramos en un espejo. Como el programa GeoGebra nos permite hacer construcciones dinámicas, podemos darnos cuenta de algo como esto, ¿no? Si se dan cuenta, mientras acercamos, como esto es una construcción, podemos ampliar el tamaño del polígono y la simetría se mantiene. Movámoslo a donde los movamos, la imagen de la derecha sigue siendo el reflejo, la reflexión de la imagen de la izquierda. Esto es a lo que se denomina simetría axial o simetría respecto a un eje, una recta, ¿no? Como podemos darnos cuenta aquí, esta función cumple exactamente con la misma característica, un tanto diferente porque no es un polígono, pero sí podemos darnos cuenta que es una curva y podemos notar claramente que este ramal de la izquierda es el reflejo exacto del ramal de la derecha. Tenemos algunos ejemplos de función par. En general, una función como esta, una función polinomial, contiene la variable x con un exponente n cualquiera. Si este exponente de aquí, como podemos ver en algunos ejemplos, es de orden par, 2, 4, 6, 8, y no contiene ningún otro término, podemos asegurar claramente o fácilmente, simplemente viendo la ecuación que tenemos aquí, podríamos nosotros darnos cuenta de que esto es una función par. Como podemos ver con algunos ejemplos, están representados con colores. Este es la gráfica de la función y igual a x a la cuarta, y igual a x al cuadrado. Por acá tenemos otra un poco más compleja, ¿no? Un medio de x a la cuarta menos 2x al cuadrado menos 1. Como podemos darnos cuenta también, el ramal de la derecha, que vendría a ser este verde de aquí, respecto al ramal de la izquierda, es la reflexión. Recuerde esto, ¿no? Si dobláramos por el eje Y, la hojita, nos daríamos cuenta de que este ramal coincide o cae o tapa exactamente al ramal de la izquierda. Eso es lo que se denomina simetría respecto al eje Y. Por lo tanto, toda función que tenga simetría axial respecto al eje Y, con respecto a un ramal o a un lado de su gráfica y al otro, se denominará función par.
Tenemos algunos ejemplos más por acá, por ejemplo, algunas funciones trigonométricas. La función y igual a secante de x es una función par. La función y igual a coseno de x es una función par por excelencia también. Nos damos cuenta de que si doblamos por aquí, pues, estas curvas que son periódicas, nos damos cuenta de que al doblar por el eje y coinciden exactamente con lo que se encuentra al otro lado. ¿Qué significa determinar o demostrar que una función f de x es par? En primer lugar vamos a escribir un poquito aquí la condición y vamos a tomar algunos ejemplos de lo que tenemos, ¿no? ¿Qué significa que f de x sea par? Si f de x es par, como habíamos dicho, tiene que cumplir con esta condición, ¿no? Que f de menos x debe ser igual exactamente a f de x. ¿Cómo se comprueba esto? Ya por medio de la formulación o cuando nos dan la ecuación de una función. ¿Cómo lo podemos comprobar? Vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿no? Vamos a tomar como ejemplo una función que pues más o menos sabemos que es par y vamos a hacer la demostración, ¿no? Vamos a coger la función f de x igual a 2x a la cuarta menos x al cuadrado. ¿Por qué yo puedo reconocer que esta función es par? Porque como nos damos cuenta, solo contiene dos términos, cada uno de ellos contiene la variable x, y si nos fijamos en los exponentes que contienen dichas variables, ambos son pares. Esto en cierto modo es un seguro, un aseguramiento de que esta función es una función par. No siempre se cumple. Recordemos que si los exponentes están mezclados, o sea, tengo par y el otro impar, no necesariamente la función va a ser par y vamos a tener que ir directamente a la comprobación si queremos averiguar si en realidad es asimétrica o no lo es, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que nos dice la condición? Vamos a hacer el despeje, el reemplazo. Vamos a encontrar justamente f de menos x. Como esa es la condición que tenemos aquí, tanto para ser par impar, en realidad tenemos la misma condición. Hay que reemplazar el valor negativo de la variable. Lo que vamos a hacer a continuación se denomina demostración. Recordemos, y esto es importante en matemática, que no es lo mismo demostración que comprobación. Ambas cosas son importantes, pero en el caso de las demostraciones, que son aquellas que se hacen con letras, sin reemplazar valores numéricos, estas determinan una mayor adquisición de destreza y una mayor comprensión de las habilidades matemáticas que los estudiantes deben desarrollar. Este es uno de los 6 de aprendizaje que los estudiantes deben desarrollar a nivel del bachillerato principalmente, ¿no? Entonces hacemos el reemplazo de menos x. ¿Qué significa reemplazar menos x? Que en cada lugar de la ecuación donde aparezca originalmente la variable x, vamos a reemplazarlo con un par de paréntesis y en el interior el menos x. Aquí tendríamos 4, aquí tenemos menos x, aquí falló, tenía que haber puesto, ¿verdad? Como aparece la variable x, tenemos que poner entre paréntesis menos x y esto lo elevamos al cuadrado, ¿no? Lo que tenemos ahí. Bien, vamos ahora sí a desarrollar, sin hacer ningún reemplazo numérico, vamos a desarrollar lo que el álgebra nos indica con base en las propiedades que tenemos, ¿no? Recordemos una cosa que es importante, ¿no? La jerarquía de las operaciones indica que si yo tengo, como en el caso del segundo término, ¿verdad?, dos operaciones, una multiplicación de signos y una potencia, la jerarquía de las operaciones nos indica que primero se tiene que realizar la potencia. Les hago este comentario porque es muy común encontrar en los estudiantes el error de que primero multiplican los signos entre sí y después de la multiplicación quieren recién hacer la potencia, y ese no es el orden correcto, ¿no? Vamos con el primer término. Como tenemos una base negativa elevada a un exponente par, esto se convierte en positivo y entonces nos quedaría 2x a la cuarta. Luego tenemos en el segundo término, tenemos un signo menos delante, ese no lo vamos a tocar todavía, lo escribimos allí, y tenemos un menos x elevado al cuadrado. Por la misma propiedad anterior, una base negativa elevada a un exponente par da positivo, de tal manera que aquí simplemente me va a quedar x al cuadrado, ¿no? Entonces siempre da problema. Bien, ¿qué es lo que nosotros encontramos aquí? Como nos podemos dar cuenta, al revisar las dos ecuaciones que tenemos, prácticamente podemos notar
son iguales entre sí. Significa que la función 2x a la cuarta menos x al cuadrado, al reemplazar un valor opuesto en lugar de la x, resulta ser que sigue manteniéndose los mismos términos de la ecuación. Esto significa que son iguales, lo cual implica que esta función es una función par. Es importante recalcar que esta primera parte que nosotros hemos hecho aquí, hasta este punto de acá, es lo que se conoce comúnmente como la demostración. Acabamos de demostrar, ¿no? Esto es importante. Esto es demostrar. Pero hay un segundo paso que también puede formar parte y que generalmente los maestros les solicitamos a los estudiantes, que es lo que se denomina comúnmente la comprobación, que no es lo mismo. Una vez hecha la demostración, podemos nosotros hacer la comprobación. ¿Qué es la comprobación? La comprobación es justamente determinar ya de una manera un poquito más comprensible, ya que vamos a utilizar términos numéricos, por medio del buscar dos valores opuestos entre sí, hacer el reemplazo en la ecuación de la función y verificar que salgan el mismo valor. Por ejemplo, vamos a encontrar f de menos 1 primero. Esto, f de menos 1, y también vamos a encontrar f de 1. Viendo la regla que teníamos ahí, si en efecto, como hemos comprobado, esta función es par, debería darnos el mismo valor numérico al hacer el reemplazo del menos 1 y al hacer el reemplazo del 1, que es su opuesto. Entonces vamos a la ecuación. Ahora en lugar de las x vamos a poner el menos 1 aquí. 1 elevado a la cuarta. Tenemos el menos, tenemos un menos 1 aquí y lo elevamos al cuadrado. De tal manera que esto va a salir menos 1 a la cuarta, como es una base negativa elevada a exponente par, va a convertirse en positivo y me quedaría 2 por 1, lo cual es simplemente 2. Acá, menos 1 al cuadrado, base negativa elevado a un exponente par, va a dar positivo, con el menos de afuera queda menos 1. 2 menos 1 es exactamente igual a 1. Vamos ahora al reemplazo en f de 1, tendríamos 2 por 1, sería 1 elevado a la cuarta, menos 1 elevado al cuadrado. 1 a la cuarta es 1, por 2, 2. 1 al cuadrado es 1, por el menos 1. Y nos queda exactamente el mismo valor de 1. Esto acabamos de comprobar entonces que los dos valores resultan ser iguales. ¿Okay? Como los dos valores son iguales, hemos comprobado que la función en efecto es par. ¿Qué es en cambio una función impar? Una función impar es aquella que gráficamente presenta una simetría distinta de las funciones pares. La función impar, en cambio, presenta una simetría denominada central, en la cual el ramal que nosotros podemos ver aquí es simétrico respecto al ramal que está aquí abajo, pero ya no con respecto a una recta, sino con respecto a un punto. En este caso, como podemos darnos cuenta allí, ese punto que está allí, el punto de origen, es el que determina la simetría de la función. En otras palabras, se dice que una función impar es aquella que presenta siempre una simetría central respecto al origen, siempre respecto al origen. Entonces, para determinar la simetría, el hecho de que una función sea impar, la condición que se debe cumplir es un poco distinta a la de las funciones pares, ¿no? Dentro de la definición tenemos que f de x es impar si y solo si para todo valor de x perteneciente al dominio se cumple que el valor de la función evaluado en un valor negativo, en un término negativo o una variable negativa, debe ser igual ya no al mismo valor de la función o a la misma ecuación, sino a su opuesto, al negativo. Como podemos darnos cuenta aquí, f de menos x debe ser igual a menos f de x. Lo tenemos también acá, ¿no? Ahora, ¿qué implica eso? Analicemos esta gráfica. Esta gráfica que nosotros tenemos aquí es también un poco la que se denomina la función impar por excelencia, así como la función f de x es igual a x al cuadrado
es la que se utiliza comúnmente para hacer las demostraciones de las funciones pares, pues aquí, en el caso de las funciones impares, la que se utiliza por excelencia es la función cúbica, f de x igual a x al cubo. Vamos a determinar rápidamente, de acuerdo a los valores que tenemos aquí, que se cumple la condición que está expuesta dentro de la fórmula, ¿no? ¿Qué dice o qué significa que f de menos x debe ser igual a menos f de x? Vamos a tomar el ejemplo de este menos 2 que tenemos aquí. Como podemos darnos cuenta, cuando evaluamos esta función en menos 2 va a ser negativa elevada al cubo, potencia impar, sigue siendo negativa, lo cual nos daría el valor de menos 8, que es justamente el valor que tenemos acá. Es decir, al reemplazar f de menos x, en este caso f de menos 2, nos da como resultado o como imagen el valor menos 8 en y. Ahora, hagamos el mismo reemplazo, pero con el valor 2, que vendría a ser, como nos damos cuenta aquí, el opuesto del menos x que tomamos al principio, que era menos 2, ¿no? Esto es lo que significa la fórmula. Si yo reemplazo un menos 2 y aquí un 2, el resultado que me tiene que dar debe tener signo contrario al que me da cuando reemplazo el valor negativo. Si yo reemplazo 2 en la ecuación x al cubo, 2 al cubo es 8, como podemos verlo aquí arriba, ¿verdad? Entonces, ¿qué resultado tenemos? Que cuando reemplazo menos x y x en la función, el resultado, la imagen, o las imágenes, mejor dicho, de cada uno de esos reemplazos son entre sí con el mismo valor absoluto, pero opuestos en cuanto a los signos. ¿Sí? Para poder determinar un poco o recordar qué significa la función impar geométricamente hablando, o de qué se trata la simetría central de la que habla la diapositiva, pues vamos a tomar un poquito al programa GeoGebra. Vamos a hacer esto por acá. Como nos podemos dar cuenta aquí, esto es un ejemplo claro de lo que se denomina simetría central, o también en cierto modo conocida como rotación respecto a un punto. Rotación de 180 grados respecto a un punto. ¿Qué es lo que tenemos en cambio aquí? Tenemos un triángulo ABC, que es el triángulo que está en la parte superior, y al cual se le ha aplicado una simetría central respecto justamente al punto vértice, que es el B. Entonces, este punto lo hemos tomado como el punto de simetría. Entonces, este va a ser el punto de simetría. ¿Sí? ¿Qué es lo que encontramos al aplicar la simetría de este punto C? Que al reflejarse, o mejor dicho, al rotarse 180 grados hacia acá, como podemos ver, da como resultado un C', que vendría a ser justamente el punto, que es el resultado de la rotación del punto C 180 grados a la izquierda, como podemos ver aquí. Es decir, la simetría central con respecto a un punto vendría a ser en cierto modo idéntica a una rotación de una figura respecto a dicho punto, pero de 180 grados, o sea, con un ángulo particular. Lo mismo pasa con A, al rotar 180 grados se convierte en A', y el único punto que permanece en su mismo sitio es B, que es el mismo B', ya que como él está rotando alrededor de sí mismo, no tiene un movimiento en el plano o no se traslada a ningún otro lugar del plano. Esto es lo que conocemos nosotros como simetría central, o también rotación de 180 grados respecto a un vértice. Como podemos verificar en esta construcción de GeoGebra, si yo tomo cualquiera de los puntos, ¿verdad?, y lo muevo, vamos a moverse entre sí, ¿verdad? Miren cómo la forma de la figura cambia, ¿no? Aquí está activado un poquito el rastro. Vamos al rastro. Aquí estamos el rastro a este. ¿Ya? Como podemos ver, al mover este triángulo, se cambia por completo. Podemos ver también el valor de C. El rastro activado. Y si yo muevo el punto de posición, como ustedes se fijan, ya que esto es una construcción, las relaciones se mantienen. Entonces, fíjense ustedes lo que significa una simetría central. Si yo giro para cualquier lado, el valor de C se sigue manteniendo la simetría. ¿Qué significa la simetría? Que respecto al punto C, la distancia siempre se mantiene, ¿no? Respecto al punto, al punto B, que en este caso vendría a ser el punto o el eje de simetría, las distancias entre C y C', y entre A y A', sin importar cuánto lo mueva, siempre se van a mantener exactamente iguales. Eso es lo que denominamos nosotros simetría respecto a un punto.
Entonces, en una función impar, justamente, como ustedes pueden darse cuenta, se cumple esto, ¿no? La simetría o rotación. Aquí tenemos un ejemplo también de la función impar. Como podemos darnos cuenta, al trazar rectas, vendríamos a decir, por ejemplo, que si este es el punto A en esta gráfica un poco ampliada de la gráfica, si este es el punto A, recordando un poco el gráfico en GeoGebra, siguiendo la línea de rotación, pasando por el eje de rotación, que en este caso es el origen de coordenadas, vamos a encontrarnos con este punto de acá, que vendría a estar exactamente simétrico al punto A. Como es el resultado de esa simetría o rotación de 180 grados, le vamos a llamar A'. ¿Qué significa eso? Que si yo cogiera un compás desde este punto y midiera exactamente 180 grados, debería caer exactamente en el punto A'. Lo mismo con el segundo punto, que podemos llamar B, siguiendo la línea. Este sería B', que sería el punto al cual se le ha aplicado o que resulta de la simetría del punto B. Y por último, si este es C, este vendría a ser C', ¿no? Esto es lo que tenemos respecto a la función impar. Ejemplos de funciones impares tenemos, igual que habíamos visto con las funciones pares, si tenemos una función polinomial de grado n, si n es un número impar y no hay ningún otro término más, podemos tener en cierto modo la certeza de que la función será impar. Es decir, la paridad o imparidad de una función está determinada también por el exponente, siempre y cuando, como les digo aquí, la función sola tenga un término. Y si ese término tiene un exponente impar, podemos asegurar con tranquilidad de que la función es impar. Aquí tenemos un caso especial también, que es el de la recta y igual a 2x. Cualquier recta que pase por el origen, es decir, una recta cualquiera, cuando tiene ordenada al origen en el punto 0, siempre será una recta o una función a la cual conoceremos como función impar. Porque claramente si atraviesa el origen, es el resultado de la parte de arriba antes del origen, o esta recta de aquí, vendría a ser pues una rotación de esta recta de acá, o al revés, ¿no? Si yo roto esta recta, va a caer o va a coincidir exactamente con la recta de abajo, obviamente siempre tomando como punto de simetría central el origen de las coordenadas. Otros ejemplos clásicos de funciones impares, tenemos a la función trigonométrica tangente y tenemos a la función seno. Como recordaremos, habíamos determinado en las diapositivas anteriores que la función coseno era una función par, asimismo la función seno es una función impar. Como podemos darnos cuenta, si yo giro esto hacia acá, coincide con lo de acá. Si lo hago girar, lo hago rotar, o si trazo una recta, puedo comprobar que se cumple la simetría respecto al origen con cada uno de los puntos de esta curva de un lado hacia el otro. Por último, vamos a hacer el análisis de la paridad de las funciones. Aquí tenemos algún ejemplo que ya está hecho. Tenemos una función como esta, que es una función racional. F de x es igual a x al cuadrado sobre 1 más x. Si queremos determinar la paridad de esta función, vamos a hacer el reemplazo de f de menos x. Reemplazamos, nos quedaría menos x entre paréntesis al cuadrado, 1 más menos x, destruyendo paréntesis, haciendo las operaciones, base negativa elevada a exponente par, que de x al cuadrado. Aquí aplicando la ley de signos, más por menos da menos, 1 menos x. ¿Y qué podemos hacer o de qué nos damos cuenta al comparar la función original con la nueva función? Nos damos cuenta de que estas son completamente distintas entre sí. Si fueran iguales, es decir, si aquí también nos hubiese tocado un signo más, fueran exactamente iguales, diríamos que la función es par. Si en cambio los signos fueran completamente cambiados o alternados, por ejemplo, si aquí yo tuviera aquí abajo el signo más aquí, pero un signo menos delante de la línea de fracción, estaríamos ante que la situación de que la función f de menos x prácticamente se ha convertido en el opuesto de la original. Al tener solamente con tener un signo negativo delante de la línea de fracción, estaríamos diciendo, y obviamente manteniendo los signos idénticos a la de arriba, estaríamos hablando de que esta función que nos resulta sería la opuesta exacta de la anterior. Pero como nos damos cuenta, ese no es el caso. Otra cosa que es importante verificar es que cuando las funciones son impares entre sí, respecto al original, los signos son exactamente los contrarios. Por ejemplo, en una función polinomial, y ya mismo vamos a hacer un ejemplo de eso rápidamente, si en una función impar tengo signos más, menos, más, en la otra, en la que resulta del reemplazo de menos x, debería salirnos menos más menos para poder decir que es impar. En este caso, como son completamente distintas, como podemos ver aquí, son completamente diferentes, se dice que la función no es par de impar. A esto se lo conoce comúnmente como una función asimétrica, ¿no?
función asimétrica. La función que no tiene, o sea, que no se considera par ni impar, se dice generalmente que es una función asimétrica. ¿Ok? Vamos a hacer un último ejemplo para determinar funciones impares. Recordemos un poquito, igual que hicimos hace rato, cuál es la condición. Si f de x es impar, esto implica o significa que f de menos x debe ser igual a menos f de x. En otras palabras, el resultado que nos debe salir debe ser el opuesto exacto de la expresión original. Entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a tratar de verificar si la f de x que les voy a poner aquí será una función impar. Tengo x a la quinta menos 2x al cubo. Vamos a verificar si esta función es impar. Entonces, para esto, pues vamos a hacer el reemplazo. Ya sabemos que la premisa, igual que en las funciones pares, se basa en la misma característica, ¿no? El reemplazo del valor positivo de la x por el valor negativo. Igual que habíamos hecho en la vez anterior, enfatizamos el reemplazo a través de un par de paréntesis, encerrando la x negativa, y el resto de la expresión se escribe exactamente igual. Aquí tendríamos menos x elevado al cubo. Aquí saldría base negativa elevado a un exponente impar, sigue siendo negativo, nos quedaría menos x a la quinta. Aquí, recordemos, todavía no vamos a hacer nada con este signo. Primero hay que elevar a la potencia. Base negativa elevada a un exponente impar, nos quedaría menos x al cubo, multiplicado por el menos 2. Ahora sí vamos a realizar la multiplicación de los signos. Tengo menos por menos más 2x al cubo. X al cubo. Listo. ¿Qué es lo que podemos observar de esta ecuación que nos ha quedado? Que como nos podemos fijar, justamente mientras la expresión original era x a la quinta menos 2x al cubo, es decir, teníamos signos más para el primer término, menos para el segundo término, la expresión que ha resultado de reemplazar por menos x en la función tiene exactamente los signos opuestos. Donde era más menos, ahora tenemos menos más. Y los valores, tanto de los exponentes como de los valores absolutos de los coeficientes, se siguen manteniendo. ¿Qué significa esto? ¿O a qué conclusión llegamos gracias a esto? A que estas funciones son opuestas entre sí. Lo cual significa que la función es impar. Igual que habíamos dicho hace rato, esta parte de aquí es lo que se denomina la demostración. Vamos a hacer la comprobación. Para esto vamos a tomar dos valores sencillos, uno positivo y otro negativo, para hacer esta comprobación, y vamos a hacer el reemplazo respectivo, ¿no? Vamos a coger, por ejemplo, f de menos 1, como hicimos hace rato, por acá f de 1, y vamos a verificar que esto salga un poquito chueco. Verificar que esto salga. Hacemos el reemplazo, nos quedaría menos 1 elevado a la quinta menos 2 entre paréntesis menos 1 elevado al cubo. Aquí hacemos el reemplazo respectivo, menos 1 elevado a la quinta queda menos 1. Luego tenemos menos 1 elevado al cubo, queda menos 1. Por 2, menos 2. Y con el menos de adelante, menos por menos más. Nos quedaría más 2. Menos 1 más 2 da como resultado 1. Vamos al valor inferior. Sería 1, entre paréntesis, solamente para hacer énfasis, aunque aquí no es necesario por ser positivo. 2, aquí sería 1 elevado al cubo, de donde esto sería igual 1 a la quinta, que es 1, 1 al cubo es 1, por 2, 2, y con el menos sería menos 2, 1 menos 2 da exactamente menos 1. Entonces acabamos de comprobar que, como habíamos dicho al principio de una demostración, ahora con valores numéricos podemos decir que en efecto
Cuando reemplazamos en una función que sabemos ya que es impar, reemplazamos los valores opuestos entre sí, el resultado de la función, el valor numérico del reemplazo en este caso, da como resultado valores opuestos entre sí, ¿no? Con esto hemos comprobado ahora sí que la función en efecto es una función impar. Bueno, espero que estos ejercicios que hemos hecho y estas conceptualizaciones les sirvan y será hasta la próxima. Nos vemos en un nuevo video, tutorial, la próxima vez. Sigan estudiando, chicos.